Bueno, vamos de inmediato hasta el Congreso. Habla el ministro Nicolás Grau. Estamos con Poirot Escobedo a propósito del rechazo, como aparece allí nuestro generador de caracteres, 24 partidas del presupuesto de parte de la oposición. Poirot, estamos contigo. Escuchamos al ministro Grau. Rechazarlo todo. No es que se aprobaron algunos en los que estaban de acuerdo, rechazaron las cosas que no estaban en acuerdo, sino que rechazaron simplemente todo. Cuando pregunté en la sala, de manera abierta, si había alguna propuesta, una propuesta concreta, solo llegó una propuesta, legítima por supuesto, del diputado Romero, y esa propuesta implicaba hacer un gran recorte. Y yo quiero ser muy claro en esto. Hacer un gran recorte hoy día en el presupuesto significaría reducir el gasto social. Esto es lo mismo que se ha planteado en la elección presidencial por parte del candidato republicano. Es una propuesta legítima, por supuesto, pero es una propuesta que debe ser explicada al país. ¿De dónde van a sacar todo lo que quieren recortar? ¿Van a recortar la PGU? ¿Van a recortar otros derechos sociales? ¿Van a recortar el gasto en educación? Eso es justamente lo que nosotros no compartimos. Le he planteado a los líderes de la oposición, de los partidos más grandes de la oposición, que, como lo he dicho antes y lo sigo diciendo ahora, estamos totalmente disponibles a llegar a un acuerdo. Y aunque puede ser aventurado lo que voy a decir, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Pero vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición, que nos ha permitido lograr grandes avances durante este gobierno por mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la visión que prime en el debate. Y en eso, ustedes saben, siempre van a tener del gobierno y por supuesto de este ministro toda la disposición a llegar a ese acuerdo, porque insisto, tenemos ante todo un deber frente al país, un deber de responsabilidad social, de responsabilidad fiscal, y en eso nosotros vamos a trabajar como equipo. Ministro, buenas tardes. Buenas Estamos tardes. en vivo para 24 horas. Estamos informando en este minuto lo que usted ya estaba detallando, ¿no? El rechazo de gran parte de las partidas. Sí. En la comisión mixta, ¿hay alguna autocrítica? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa ahora cuando usted asume y no en los años anteriores? Porque se nos ha dicho que es algo inédito. Sí, por supuesto, algo inédito. Yo creo que hay una explicación en parte electoral. Yo he preguntado, insisto, lo hice públicamente, ustedes lo pueden haber visto en la sesión, si había alguna propuesta. La única propuesta que llegó es la propuesta del diputado Romero, que responsablemente le puedo decir al país, no es una propuesta que le convenga a Chile. Es una propuesta que implicaría grandes reducciones sociales, que afectaría la salud, que afectaría la educación. Entonces nos ha costado encontrar una contraparte que esté dispuesta a sentarse a negociar cosas concretas ahora, en los temas fundamentales, pero le he transmitido a la oposición que por supuesto estamos disponibles para aquello. Siempre hay que tener autocrítica, nosotros haremos nuestro análisis y vamos a hacer más esfuerzos que nunca por lograr un acuerdo, porque es lo que el país quiere. Ministro, ¿y cuándo van a negociar? Porque con esto ya se termina la tramitación hasta que llegue a la sala ya el día 17 de noviembre, un día después de la elección presidencial. ¿En qué momento van a hacer Bueno, esto? mire, es que lo que pasa es que si nosotros hubiéramos estado durante esta votación y hubiéramos visto como ejecutivo que, no sé, nos aprobaban algunas cosas, nos rechazaban otras, lo que hubiéramos tratado es ir buscando acuerdo en cada una de esas cosas donde tenemos diferencias. Pero acá hubo una visión de rechazarlo todo. Y eso es justamente lo que hace difícil llegar a un acuerdo. Ahora tenemos que ir a la sala de la Cámara de Diputados y diputadas, posteriormente volveremos acá a la sala del Senado. Terminé la sesión, me acerqué a los líderes de la oposición y les señalé, no creo que sea una incidencia decirlo, que estoy disponible a conversar si quieren ahora mismo, a la hora que quieran, en el lugar que quieran, todo nuestro equipo va a estar disponible. Tenemos hartos días para, ojalá, lograr un acuerdo macizo para llegar a la sala en mejores condiciones. En mejores condiciones, digo, para lo que necesita el país. Así que disposición de nosotros total, como hemos tenido siempre y vamos a seguir teniendo. Se le pregunta ahora una pregunta extendida también a las Express, si se va a responder el Tesoro Público que recorta, O sea, lo digo bien el recurso de los presidentes. Mandamos una información durante la mañana a todas las bancadas, señalando que estábamos abiertos a buscar una manera inmediata para que se pueda reponer ese valor, los guarismos que se denomina, es decir, cuánto se paga por cada uno de los votos, no porque tengamos una visión, digamos, distinta a la que hemos sostenido siempre respecto a cuál debiera ser el valor de ese voto ahora que hay voto obligatorio, sino porque entendemos que el debate estaba ocurriendo en el medio de
una elección parlamentaria, habían ya ciertas decisiones tomadas y por lo tanto nos parecía razonable estar disponible a ese cambio. La forma concreta en que esto se va a materializar, bueno, es difícil pensarlo ahora que se está rechazando todo, pero tendremos que buscar la manera y tienen el compromiso del Ejecutivo de que eso se solucione. Se le pregunta si para el gobierno hoy día, si es exclusiva responsabilidad de la oposición el resultado. Soy responsable en esto porque yo no estoy en elecciones, por lo tanto puedo hablar con más libertad. Las responsabilidades son siempre de todos. Todos tenemos responsabilidad en los resultados que se tienen. Pero la invitación que le hago a la oposición es que, primero, que no tengamos la estrategia de rechazar todo, de jugarnos al todo nada, porque es mucho lo que se juega la población en esto. Y también la invitación que le hago es que nosotros esperamos tener, como contraparte a esa oposición que en muchos casos ha sido dialogante durante este periodo y que nos ha permitido llegar a ciertos acuerdos relevantes para el país. Esa es la oposición que nos gustaría ver y por supuesto nosotros haremos nuestra revisión y trataremos de hacerlo lo mejor posible en las conversaciones que siguen. Se le pregunta ahora si le sorprende cómo la oposición se ha tomado la tramitación en horas de la tarde, si algo le hacía ver que podía pasar esto. Bueno, yo creo que hacer una hipótesis respecto a si sorprende o no, yo creo que no viene al caso. Lo que sí es señalar que es un mal resultado para el país. Además se pierde una oportunidad porque, insisto, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Pero lo que pasa es que estamos perdiendo tiempo en llegar a ese acuerdo. Y por tanto hace más difícil llegar a un acuerdo de calidad, en que tengamos suficiente espacio y tiempo para poder hacer una reflexión. Y lo decían algunos diputados dentro de la sala, la comisión mixta ha sido tradicionalmente un muy buen espacio para poder llegar a ese tipo de conversaciones y hoy día esa posibilidad no estuvo porque la decisión era la de rechazar todo. Se le pregunta ahora si es que el exministro Marcel tenía mayor muñeca política. Si hay algo que yo no voy a hacer es decir cosas negativas del ministro Marcel. El ministro Marcel hizo una excelente gestión, me tocó compartir con él desde el Ministerio de Economía, lograr avances muy importantes para el país, así que si el planteamiento que se quiere hacer es que el ministro Marcel era un muy buen ministro, por supuesto que era un muy buen ministro. Sí. Bueno, yo ya comenté con anterioridad cuál es nuestra visión, todos siempre tenemos que trabajar duro para lograr acuerdos. Mi impresión es que lo de hoy día era una decisión tomada de antemano y era la idea de rechazar todo y creo que quedó bien reflejado en las distintas votaciones. Se le pregunta ahora, ¿por qué se buscó en medio de las campañas rebajar la devolución por voto, el dinero por voto, considerando y contemplando que ya los candidatos en muchos casos han tomado créditos para poder concretar el gasto de sus campañas? Esa pregunta la contesté y ese tema ya fue solucionado. Sí. No, fue solucionado. Hoy día en la mañana le transmitimos a las distintas bancadas que no va a haber variación respecto a el pago por voto, dado que estábamos en medio de un proceso eleccionario. Vienen ahí las palabras del ministro Nicolás Grau, acompañado por integrantes del oficialismo. Vamos a seguir con reacciones. Idealmente, si pudiese venir la oposición para continuar tomándole el pulso a lo que ha sido la tramitación de esta comisión mixta de presupuestos. Están avanzando en estos momentos la presidenta de la comisión, senadora Jimena Rincón, acompañada de otros parlamentarios de oposición, quienes darán su visión de por qué ocurre este hecho inédito, ¿no? Que se rechazan en total 28 partidas, 24 en una sola votación en esta jornada. Se terminó mucho antes de lo previsto y, por cierto, sin un acuerdo en el grueso de los temas planteados para el presupuesto del año 2026. Senador Cruzcoque, muy buenas tardes, estamos en vivo. ¿A qué le atribuyen este rechazo masivo de partidas? Porque al menos nosotros lo hemos visto como algo inédito, no sé si tiene comparación con alguna otra tramitación. Bueno, en primer lugar, lamentar que las cifras presentadas en este presupuesto hayan sido tan opacas. El gran problema que nosotros hemos tenido, y acá hay una mayoría de oposición que votó en contra, pero una parte también del oficialismo, que le votó en contra a su propio gobierno, por ejemplo, el hecho de que no sepamos si está provista la plata de la PGU para el próximo año, la plata para el reajuste al sector público, la plata para los carabineros que van saliendo de servicio, los desahucios.
Y acá nosotros a lo que apelamos y lo que solicitamos es que el gobierno abra las cifras y transparente realmente cuáles son las cifras de el gasto público, de los ingresos públicos y aquello que pretende darle como camino al país hacia el 2026. Tenemos acá que en materia de salud, en materia de programas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, esto lo planteó el Partido Socialista, ni siquiera la oposición, en materia de sector público, no se han transparentado los recursos. Y para nosotros, y esto lo venimos diciendo desde las subcomisiones mixtas, yo presidí la primera subcomisión mixta, Mujer, Tesoro Público, Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social, y así una cantidad de ministerios enormes, no tenemos hoy día claridad en las cifras porque el gobierno está ocultando gastos bajo la línea. Esto se alinea con lo mismo que señaló el Consejo Fiscal Autónomo. Sabemos que estamos en un punto en donde el país está endeudado y lo que no podemos hacer responsablemente es endeudarlo más, pero al mismo tiempo no podemos permitir que no se explique el por qué, por ejemplo, se aumentan 27.000 millones programas como el Pase Cultural que no tienen ninguna evaluación. Se corte en un 40% Elige Vivir Sano, que es un programa que está bien evaluado. Se insista, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para el Gasto Público, en que el 73% de los recursos que van al INJUV vayan a gasto en personal, ¿verdad? Se insista en 150.000 millones a un sistema de cuidados que todavía no está aprobado. Entonces lo que le hemos pedido al gobierno, ya que nos ha hecho llegar una minuta general, es que a esta minuta general adjunte también una fila con los costos y dónde está la plata, para saber bien cómo poder comparar. Incluso el gasto comparativo público, que está en la página de DIPRES, y ustedes lo pueden ver porque está todos los años hacia atrás, este año no está 25-26. Entonces, para nosotros compararlo y poder votar responsablemente un presupuesto a favor, se hace tremendamente complicado y por eso le hemos pedido al ministro Grau, como lo hemos hecho anteriormente con el ministro Marcel y en otras distintas negociaciones, que se abran precisamente a mostrarnos las cifras y ver cómo podemos nosotros, siguiendo las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Presidencial para el Gasto Público, poder precisamente hacer un presupuesto responsable para adelante y que no afecte los programas en salud, en pensiones y en gasto social principalmente. Muchas gracias. Senadora Rincón, ¿por qué pasa, seguimos en vivo, por qué pasa esto y cuál cree usted son los temas más críticos de la discusión que viene? A ver, yo creo que el senador Luciano Cruzcoque, que además presidía la primera subcomisión mixta, ha sido tremendamente claro. Aquí tenemos un problema de opacidad y de falta de información. Esto, la verdad es que se viene repitiendo año tras año. Hoy día ya creo que llegamos a una situación límite donde tenemos un problema de falta de información o poca transparencia en la información. No le creemos al gobierno en sus estimaciones de ingresos. Y eso es producto de que no ha cumplido ninguno de los años anteriores con ellas. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando no se cumpla la recaudación que él ha estimado para cumplir con el gasto que ha proyectado y pedido que en este presupuesto se apruebe? El Ministerio de Hacienda nos pide que hagamos un acto de fe, que ahora sí que se va a cumplir con la estimación que ellos hicieron. Y el problema es que cuando no se cumpla vamos a tener una situación de acrecentar la deuda del país. Solo en intereses el gobierno está pagando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, que son dineros que lamentablemente no van a construir más casas, no van a poder responder en materia de salud, no van a poder responder en materia de seguridad. Y aquí durante el día de ayer y el día de hoy se insistió una y otra vez por parte de los parlamentarios oficialistas respecto de que somos nosotros desde las oposiciones los que estamos reduciendo gasto social. Falso. Este gobierno viene con eliminación de programas y con reducción de dineros en materias altamente sensibles para la ciudadanía. Tuvimos solo el día de hoy reunión con el gobernador del Maule, reunión con alcaldes transversales
por los temas presupuestarios de los gobiernos regionales y de los municipios en áreas sensibles. Hoy día ustedes vieron movilizados al sector salud durante el día en Valparaíso. ¿Por qué? Porque hay recorte en el per cápita y porque hay recorte de programas bien evaluados, no por nosotros, sino que por organizaciones externas, técnicas, en el ámbito de la salud. Entonces, cuando nosotros rechazamos los presupuestos de las partidas de cada ministerio, lo que estamos diciéndole al gobierno es: no podemos aprobar esto porque significa que no nos estamos haciendo cargo de los dolores del país en ámbitos sensibles. Parte de las reacciones de la oposición frente al rechazo de 28 partidas del presupuesto. Hablaba antes el ministro Nicolás Grau, quien decía que esto es una señal política, que no había una propuesta, sino que la decisión de rechazarlo todo. Los senadores que han hablado de oposición, el senador Cruz Coque y ahora la senadora Rincón, dan las razones técnicas de cómo en la comisión mixta y por qué se rechazan estas 28 partidas del presupuesto nacional. Vamos a seguir atentos a esta discusión en el Congreso. Revisamos noticias internacionales.